No abras. Nunca olvidaré la noche en que me hospedé en aquel hotel olvidado por el tiempo, enclavado en medio de una carretera desierta. Siempre había oído rumores sobre lugares abandonados y hechos inexplicables, pero jamás imaginé que viviría una experiencia tan real y perturbadora. Aquella noche, las sombras parecían esconder secretos demasiado oscuros para ser contados, y en cada rincón sentía una mirada fija, como si algo o alguien me observase sin cesar. Llegué al hotel cuando el crepúsculo comenzaba a fundir la línea entre el día y la noche. El edificio, de estilo antiguo y marcado por el deterioro, exhibía cicatrices del tiempo, ventanas rotas, paredes desconchadas y un aire de abandono que contrastaba inquietantemente con la promesa de refugio. Al adentrarme, cada paso resonaba en el pasillo vacío, amplificando una sensación de desasosiego. En mi mente se repetía una advertencia que había escuchado en el pueblo cercano: nos observan, y si tocan la puerta a las 3 de la mañana no abras o los invitaras a entrar. Durante las primeras horas, intenté instalarme en la rutina de un viajero cansado. Mi habitación, aunque limpia, desprendía un ambiente lúgubre. El mobiliario anticuado y la tenue iluminación intensificaban la soledad, haciendo que cada crujido en el piso o susurro del viento pareciera una señal de algo siniestro. Sin embargo, traté de convencerse de que se trataba de simples fantasías propias, fruto del cansancio y la soledad de un lugar tan inhóspito. Conforme avanzaba la noche, mis nervios se fueron tensando. La advertencia se transformaba en un eco ineludible en mi mente: nos observan, y si tocan la puerta a las 3 de la mañana no abras o los invitaras a entrar. Al acercarse la medianoche, el ambiente se tornó opresivo. Cada sonido, por insignificante que pareciera, adquiría un matiz amenazador. Creí ver, en varias ocasiones, una figura difusa deslizarse por el pasillo, pero al girar, solo encontraba la sombra inerte de la oscuridad. A las 3 en punto, el silencio se quebró con un golpe sordo en la puerta de mi habitación. Mi corazón se aceleró y un sudor frío recorrió mi espalda. La advertencia resonó con fuerza en mi mente, y aunque el impulso de abrir la puerta era casi irresistible, sabía que ceder a esa tentación podría ser fatal. Permanecí inmóvil, escuchando el silencio que siguió, mientras la penumbra parecía ocultar un peligro inminente. Esa noche el tiempo se dilató en una espiral de angustia. Decidí abandonar la aparente seguridad de mi cuarto y recorrer los pasillos en busca de alguna explicación a la extraña atmósfera del lugar. Caminé con cautela, iluminado apenas por la luz temblorosa de un viejo candelabro. Cada paso era una lucha contra el pánico que amenazaba con invadirme. Mis sentidos estaban tan agudos que hasta el más leve susurro parecía anunciar la presencia de algo inexplicable. En uno de los largos corredores descubrí una sala de espera abandonada, repleta de fotografías antiguas y diarios polvorientos. Las páginas, desgastadas por el tiempo, narraban historias de huéspedes que habían desaparecido sin dejar rastro, relatos impregnados de sufrimiento y desesperación. Los testimonios coincidían en describir voces apagadas en la penumbra y figuras que se desvanecían al ser observadas. Mientras leía, el peso de una historia oculta se hacía cada vez más insoportable, y me invadió la certeza de que había cometido un error al escoger aquel lugar para descansar. De pronto, un frío escalofrío recorrió mi cuerpo. Era como si miles de ojos invisibles se clavaran en mi piel, evaluándome sin compasión. Sentí el hotel cobrar vida, transformándose en un escenario de pesadilla donde la realidad y el terror se fundían en un abismo de desesperación. Giré sobre mis talones y, por un breve instante, creí ver una sombra deslizarse detrás de mí. Al voltear, no encontré más que la oscura quietud del pasillo, pero la sensación de ser observado se hizo casi insoportable. Avanzando sin rumbo fijo, me encontré con una antigua ventana rota en una de las habitaciones adyacentes. A través de ella, pude divisar un patio interior en el que la brisa arrastraba murmullos ininteligibles. Aquellos susurros se mezclaban con el murmullo del viento y parecían cargar con historias de antiguos rituales y penas imperecederas. La sensación de estar siendo acechado se intensificaba, y por momentos, la línea entre lo real y lo irracional se volvía difusa.
El ambiente se volvía cada vez más denso y opresivo, y la soledad se transformaba en una presencia tangible que me seguía a cada paso. Recordaba con renovado terror la advertencia: nos observan, y si tocan la puerta a las 3 de la mañana no abras, o los invitarás a entrar. Esa frase se había grabado en mi mente como un presagio fatal, y comprendí que mi estancia en el hotel era, en sí misma, una condena. Cada acción que realizaba parecía abrir una puerta al abismo, y la paranoia me envolvía en un estado de alerta incesante. En el vestíbulo principal, un vestigio de la opulencia pasada se enfrentaba a la desolación del presente. En un rincón, un antiguo reloj de péndulo marcaba el paso del tiempo con un tic-tac irregular, como si el propio hotel se negara a aceptar la fugacidad de la existencia. Cada oscilación del péndulo parecía presagiar un inminente acontecimiento, y su sonido se mezclaba con el eco de mis pasos, creando una sinfonía lúgubre que aumentaba mi angustia. El tiempo se volvió un enemigo implacable, recordándome que cada segundo podía ser el preludio de una catástrofe. Mientras intentaba recomponer mis nervios, un murmullo sutil emergió de una de las paredes. Era un susurro apenas perceptible, pero lo suficientemente perturbador como para hacerme cuestionar mi cordura. La voz, en un tono que rozaba lo ritual, parecía invocar antiguos ritos y sacrificios olvidados. Sin entender bien, me sentí impulsado a acercarme, aunque cada paso me hundiera más en una espiral de terror y desconcierto. Al regresar a mi habitación, la atmósfera había cambiado de forma radical. El aire se volvía pesado, cargado de una electricidad inquietante, y la puerta cerrada, que horas antes representaba un resguardo, ahora se erigía como una barrera entre mi vida y un destino incierto. Sentí la necesidad de plasmar en papel lo ocurrido, de dejar constancia de la pesadilla vivida, aunque sabía que ninguna palabra podría disipar el horror que había experimentado. Cada minuto que transcurría en esa estancia se convertía en una eternidad, y la inminente amenaza de un nuevo toque en la puerta mantenía mi mente en un estado constante de alerta. Los recuerdos de aquella noche se mezclan ahora con una angustia perenne. Durante días, intenté racionalizar lo sucedido, recorriendo archivos y consultando a quienes recordaban la historia del hotel. Los relatos convergían en detalles inquietantes: desapariciones sin explicación, gritos ahogados en la oscuridad y la persistente sensación de ser observado. Comprendí que aquel lugar no era fruto de simples coincidencias, sino un refugio para lo inexplicable, un cruce de caminos donde lo real y lo sobrenatural se abrazaban sin piedad. Hoy, cuando la noche se cierne sobre mí y el miedo resurge en momentos insospechados, la imagen del hotel me persigue como un espectro ineludible. La advertencia que me salvó aquella noche retumba en mi mente: nos observan, y si tocan la puerta a las 3 de la mañana no abras, o los invitarás a entrar. Esa lección, grabada a fuego en mi memoria, es un recordatorio de que existen lugares en los que la oscuridad oculta secretos demasiado profundos para ser revelados, y en los que cada sombra es testigo silenciosa de horrores inenarrables. Con el alba disipando, salí de aquel hotel con la certeza de que había escapado físicamente a un destino funesto, pero que mi alma había quedado marcada para siempre. Cada vez que la penumbra se extiende y un leve golpeteo resuena en la distancia, mi corazón se acelera recordándome aquella noche. No es solo el miedo a lo desconocido, sino la certeza de que hay historias que se viven en el límite de la razón y la locura, en las que el terror se esconde detrás de cada puerta, esperando el instante preciso para irrumpir en nuestras vidas. He aprendido que algunas advertencias son reales y que, en ocasiones, la simple acción de abrir una puerta a la medianoche puede significar invitar a aquello que acecha en la penumbra. Mi experiencia en ese hotel olvidado no es fruto de una imaginación desbordada, sino la crónica de una noche en la que lo inexplicable se volvió tangible y el terror dejó una huella imborrable en mi ser. Hoy, al evocar aquellos momentos, comprendo que la advertencia "no abras" es la única barrera entre nosotros y un abismo del que quizás jamás logremos escapar. Esa noche me enseñó que, en cada sombra, se ocultan secretos y que la línea entre lo real y lo irreal es más tenue de lo que nos atrevemos a admitir. Con cada amanecer, espero encontrar en la luz el consuelo de haber sobrevivido, aunque el eco de aquel toque en la puerta y la mirada silenciosa de la oscuridad me recuerden que, en ocasiones, lo prohibido es demasiado poderoso para ser ignorado. Pinceladas de horror.
Me llamo Marcela y esta historia sucedió hace un par de años, cuando viajé con mi entonces prometido, Adrián, en busca de unos días de descanso. Habíamos elegido un destino en apariencia inofensivo, una ciudad bulliciosa pero llena de encanto, famosa por su arquitectura y por sus cafés al aire libre. No diré el nombre de la ciudad para no ensuciar su reputación, pero prometo que cada palabra que relataré es tan real como el aire que respiro. Nuestro plan era simple: pasear, divertirnos y luego volver a casa cargados de anécdotas agradables. Sin embargo, lo que vivimos en aquel hotel de 4 estrellas se transformó en una pesadilla que jamás voy a poder borrar de mi memoria. Cuando llegamos, el edificio lucía imponente. Estaba ubicado en pleno centro, cerca de restaurantes, comercios y paradas de autobús. Por fuera tenía un aire clásico, casi señorial, con columnas de piedra y escalinatas que conducían a grandes puertas de madera tallada. Por dentro era elegante, limpio, con recepción de mármol y lámparas que colgaban como joyas. Sentí una mezcla de emoción y alivio, necesitaba dormir tras el largo viaje y aquel lugar parecía perfecto para el descanso. La recepcionista nos sonrió con amabilidad y nos asignó la habitación 603, ubicada en la parte más alta del edificio. Suele gustarme dormir en pisos altos por la tranquilidad y las vistas, así que no sospeché nada. Guardé mi pasaporte en la caja de seguridad, tomamos el elevador y llegamos al 6º piso, donde un ancho pasillo alfombrado nos recibió con un silencio extraño, casi espeso. Al entrar, noté un ambiente peculiar en la habitación. Era amplia, con una cama enorme, ventanales que daban a la ciudad y muebles modernos. Sin embargo, lo que de inmediato llamó mi atención fueron varios cuadros distribuidos en las paredes. No eran paisajes ni bodegones, sino pinturas abstractas con rostros de color gris o negro y formas indefinidas que parecían estar sumidas en la penumbra. No pude evitar sentir un escalofrío al ver esos rostros largos y sin expresión concreta, como si flotaran en un abismo oscuro. Aún así, pensé que era parte de la decoración vanguardista. Adrián, que es más racional que yo, apenas comentó que resultaban un poco inquietantes, pero que no debíamos preocuparnos. Guardamos nuestras maletas, nos duchamos y decidimos salir a dar una vuelta por los alrededores antes de que anocheciera. La calle estaba animada, los autos transitaban sin parar, gente con bolsas de compras iba y venía, y el aire olía a comida recién hecha. Dimos un paseo por la avenida principal, compramos algunas botellas de agua y snacks para tener en la habitación y luego cenamos en un restaurante cercano. Me distraje lo suficiente para olvidar la sensación de opresión que había sentido al ver aquellas pinturas, así que regresé de mejor humor. Cuando entramos de nuevo al hotel, el vestíbulo estaba extrañamente desierto y el vigilante de seguridad apenas levantó la vista. Subimos a nuestra habitación deseando un largo descanso. Era casi medianoche. Apagamos las luces y nos metimos en la cama. Cerré los ojos esperando conciliar el sueño enseguida, pero me invadió una ansiedad repentina. Comencé a imaginar que los rostros difusos de las pinturas estaban demasiado cerca, como si nos observaran en la oscuridad. Traté de apartar esos pensamientos, diciéndome que solo eran pinturas y que no tenía por qué asustarme. Adrián dormía a mi lado, respirando con tranquilidad. Intenté hacer lo mismo, pero empecé a sentir un cosquilleo en la nuca y un nudo en el estómago. Abrí los ojos y, en la penumbra, juraría que esos rostros parecían tener un brillo mínimo en lo que debían ser sus ojos. Me incorporé despacio, sin encender la luz para no despertar a Adrián, y me quedé mirando un cuadro que estaba frente a la cama. Parecía tener 2 figuras humanas con sombreros negros, pero lo peor era la forma indefinida de sus cuerpos, que se confundían con un fondo rojizo. Tragué saliva y me forcé a pensar que todo era resultado de mi imaginación alimentada por el cansancio. No sé cuánto tiempo estuve así, mirando sin parpadear. Logré dormirme, pero al poco tiempo me sobresaltó un murmullo. Parecía provenir del pasillo, como si 2 o más personas conversaran en voz baja. Abrí los ojos y comprobé en mi celular que eran las 2 de la madrugada. Al principio pensé que podían ser huéspedes volviendo de alguna fiesta, pero los murmullos eran confusos, no distinguía palabras claras, y sentí un escalofrío al darme cuenta de que aquella cacofonía sin forma no se alejaba ni se acercaba,
estaba estacionada muy cerca de nuestra puerta. Tomé aire, intentando decidir si debía despertar a Adrián. Sin embargo, en el mismo momento en que me giré para tocarle el hombro, los murmullos se intensificaron y escuché algo parecido a una risa áspera y chillona. Fue un sonido breve, casi un jadeo entre dientes. Adrián se despertó y encendió la linterna de su teléfono. El pasillo, visto desde la rendija que dejaba la puerta, seguía sumido en la quietud y penumbra. No había nadie. Pensamos que, tal vez, el sonido venía de otra habitación. Incluso consideramos que podrían ser tuberías viejas o el aire acondicionado. Aunque mi corazón latía desbocado, traté de relajarme y me recosté otra vez. Adrián me dio un beso en la frente y me dijo que durmiera tranquila. Sin embargo, permanecí alerta, con un ojo entreabierto. El silencio duró unos minutos, hasta que escuché algo distinto, un suave crujido, como cuando alguien roza la alfombra. Esta vez venía de dentro de la habitación y sentí las palpitaciones subir a la garganta. Me incorporé de golpe y apunté la linterna del celular hacia las paredes. Las pinturas estaban allí, inmóviles, aunque me dio la impresión de que algo en sus formas se había modificado. Me pareció ver que las dos figuras del cuadro de enfrente no eran solo dos, había una tercera silueta borrosa. Pensé que mi vista me estaba engañando y cerré los ojos con fuerza. De pronto, se escucharon murmullos aún más cercanos. Me quedé congelada. Esa especie de susurros no venía del pasillo, venía de las paredes mismas o de algún lugar detrás de ellas. Llamé a recepción desde mi celular, casi con los dedos temblando. Me atendió un hombre que, con voz aburrida, dijo que no había más huéspedes en las habitaciones contiguas porque no se estaban usando por refacciones, pero que enviaría a alguien a revisar. Mientras esperaba, noté que Adrián estaba tan inquieto como yo. Apenas colgué, él se levantó para encender la luz principal. Fue entonces cuando vimos algo que nos encogió el alma, los cuadros parecían desplazados. Uno de ellos, el que mostraba las dos figuras con sombreros, ya no estaba en su lugar, se había girado, no por completo, pero sí lo suficiente para que quedara ligeramente ladeado. La segunda pintura, una forma humanoide sin facciones, parecía estar más cerca de la puerta de lo que recordaba. Esa imposibilidad me erizó la piel. No había modo de que se movieran solos, a menos que alguien los hubiera manipulado. Tocaron a la puerta y abrimos con urgencia. Era un empleado joven del hotel, con expresión amable pero algo inquieta. Revisó el pasillo, echó un vistazo a nuestra habitación y nos aseguró que no había señales de nadie rondando por allí. Dijo que él mismo había revisado cada cuarto al final del pasillo y que estaban vacíos. No sé si para darnos tranquilidad o por pura cortesía, sonrió y nos dijo que lo llamáramos si volvíamos a escuchar algo. Cuando se fue, nos quedamos perplejos y con el corazón todavía latiendo con fuerza. Apagamos la luz principal para intentar dormir de nuevo, aunque lo hicimos con la linterna del celular a mano. Los minutos pasaron y, justo cuando me estaba adormeciendo, surgieron de nuevo aquellos murmullos, acompañados de una risa seca y breve. En ese instante supe que no venían del pasillo, sino de uno de los cuadros. Me sentí mareada del pánico. No me atrevía ni a mover la linterna para corroborar mis sospechas. Me quedé con la mirada fija en la pared de enfrente. La pintura más oscura, la que tenía tres siluetas, pareció palpitar por un segundo, como si algo en su interior vibrara. Adrián se dio cuenta y se puso en pie con rapidez, tropezando con la mesita de noche en su afán por encender la luz. Él las iluminó las paredes y entonces lo vimos todo con más nitidez. Dos de los cuadros estaban corridos de su posición original. No estaban caídos ni rotos, sino que se habían movido algunos centímetros, como si alguien los hubiese agarrado y girado con fuerza. En uno de ellos, aquel rostro aparentemente incompleto tenía ahora un trazo más definido donde debían estar los ojos. Era como si una sombra oscura se hubiera posado allí, demarcando dos cuencas profundas que se clavaban en nosotros. La sangre me palpitaba en los oídos y no podía articular palabra. Adrián se acercó y quiso descolgar ese cuadro de la pared, pero se dio cuenta de que estaba firmemente sujeto. Sentí un impulso de gritar, de salir corriendo de la habitación,
pero era de madrugada y la mera idea de quedarme en el pasillo sola me aterraba. Sin embargo, estaba segura de que no soportaría quedarme una noche más con esas pinturas en la oscuridad. Por fin, Adrián dio un paso atrás, asimilando lo imposible de la situación. Tomé valor y llamé una vez más a la recepción. Me atendió una mujer con voz titubeante que nos dijo que intentarían localizarnos otra habitación. En ese momento, un nuevo murmullo resonó, como si alguien pronunciara mi nombre. Fue un murmullo leve, casi imperceptible, pero lo escuché tan claro que solté el teléfono y me cubrí la boca para no gritar. Adrián lo oyó también y su rostro palideció. La recepcionista se apresuró a decir que había una habitación libre en el tercer piso y que podíamos bajar en cuanto estuviéramos listos. No esperé ni un segundo. Tomamos nuestras pertenencias a toda prisa, sin siquiera acomodar todo en las maletas. Adrián abrió la puerta con movimientos torpes y, en el momento en que estábamos a punto de cruzar el umbral, noté algo más. Las risas ahogadas volvieron a escucharse, ya no en un susurro lejano sino muy cerca, casi al lado de mi oído. Me giré por reflejo y, en una fracción de segundo, me pareció ver un leve parpadeo en el cuadro de las figuras con sombreros. Sentí como si sus rostros cobraran relieve. Me quedé petrificada durante un par de latidos, hasta que Adrián, con mano temblorosa, tiró de mí para sacarme al pasillo y cerrar la puerta de golpe. Bajamos en el ascensor con el corazón desbocado y, al llegar al lobby, la recepcionista nos esperaba con la llave de la nueva habitación. Se notaba su expresión de confusión cuando nos vio tan agitados. Preferí no entrar en detalles. Solo le pedí que nos diera la tarjeta cuanto antes. Subimos al tercer piso y me sentí un poco más tranquila. La nueva habitación, la 312, era más pequeña y sencilla, sin ningún cuadro extraño, apenas unos paisajes genéricos de playas y montañas. Esa noche dormí por puro agotamiento, con la luz encendida. Adrián hizo lo mismo. No escuchamos voces ni risas y, al día siguiente, procuré no subir al sexto piso bajo ningún motivo. Pasamos el resto de la estancia con una mezcla de incomodidad y terror. Durante el día, tratábamos de distraernos, saliendo a recorrer la ciudad, tomando fotografías y comiendo en sitios típicos. Pero por las noches, los recuerdos volvían con fuerza. Me despertaba sudando, con la imagen de esos cuadros parpadeando en mi mente. No volví a escuchar murmullos, pero algo en el hotel se sentía pesado, como si todavía se respirara esa atmósfera cargada de presencias ajenas. Adrián intentó no darle muchas vueltas al asunto, pero yo me sentía cada vez más insegura. Estuvimos 2 días más, solo para cumplir con lo que habíamos pagado, y al tercero hicimos el check-out. El personal se mostró amable y no mencionó en absoluto el incidente. Nosotros tampoco abrimos la boca al respecto. Nos limitamos a marcharnos sin mirar atrás. Ese fue el final de nuestra estadía, pero no de mis pesadillas. Muchas noches, al regresar a casa, desperté con la sensación de ver rostros incompletos al pie de mi cama. Me he preguntado infinitas veces qué fue lo que presenciamos. Quizá fueran energías atrapadas, quizá algo más allá de la razón. No tengo explicación y en el fondo prefiero no tenerla. A veces, en la quietud de la madrugada, revivo esas risas siniestras y me recorre un frío insoportable, recordando cómo sentí que el tiempo se detenía ante lo imposible. Desde entonces, cada vez que viajo, reviso con detenimiento la decoración de mi habitación de hotel. Si veo un cuadro que me provoque aunque sea un leve escalofrío, pido un cambio inmediato. Puede que sea exagerado, pero después de lo que vivimos, prefiero no correr más riesgos. Ahora, cada vez que cuento esta historia, muchos se muestran incrédulos o piensan que se trató de un simple ataque de nervios. Quienes me conocen mejor saben que no soy de inventar historias de terror para llamar la atención. Y lo que sentí aquella noche va más allá de la imaginación. Aún cierro los ojos y escucho esos murmullos, esa risa gastada como si viniera de gargantas imposibles. Aún siento la presencia de esos cuadros, con rostros sombríos y parpadeos macabros. No le deseo a nadie experimentar el miedo que vivimos en esa habitación 603. Puede que el tiempo difumine algunos detalles y que la mayoría nos tache de supersticiosos, pero te aseguro que, en esa breve temporada,
llegué a creer que las pinturas escondían almas atrapadas, o que algo muy antiguo residía en aquellas paredes, alimentándose del pavor de quienes, como yo, eran incapaces de darle una explicación lógica a lo que veían sus ojos. No sé qué habrá sido de ese hotel. Ignoro si habrán quitado o cambiado la decoración de las habitaciones superiores. Solo sé que, cuando el cansancio te domina y quieres confiar en la seguridad de un lugar, lo último que esperas es sentirte rodeada de susurros sin nombre y de cuadros capaces de moverse. Quizá haya más historias así, otras personas que pasaron por algo similar y prefirieron callar. Yo, en mi fuero interno, comprendo que a veces es mejor guardar silencio para no atizar el fuego de lo desconocido. Sin embargo, aquí me ves, contándolo con detalle, esperando que mis palabras puedan servir de advertencia. No todo lo que vemos colgado en una pared es solo pintura y color. Hay miradas que traspasan el lienzo y se cuelan en la realidad, generando un horror tan palpable que quiebra cualquier atisbo de cordura. Si algún día viajas a un lugar nuevo y notas que los cuadros de tu habitación te miran de reojo en la penumbra, no lo tomes a la ligera. Podrías ser el próximo en descubrir esos murmullos inexplicables que retumban en paredes aparentemente inofensivas. Ojalá nunca te suceda lo que a mí, porque ninguna fotografía bonita o reseña de hotel lujoso borra la sensación de despertar en mitad de la noche con el corazón a punto de estallar, sabiendo que hay algo muy cerca, burlándose de tu necesidad de explicarlo todo. Que mi experiencia te sirva de escudo, porque a veces el verdadero terror se esconde en los detalles que creemos insignificantes, en la penumbra que rodea un objeto sin vida y en los rincones menos sospechados de lo cotidiano. Y esos rincones, créeme, pueden ser el umbral hacia el horror más profundo. Si te gustaron las historias de terror, regálanos tu like y coméntanos qué te gustaría escuchar en el próximo capítulo. Y si no estás suscrito o suscrita, te invito a que lo hagas para que no te pierdas lo mejor del archivo del terror. Sin más, gracias por escucharnos, hasta la próxima.